Muy buenos días, en este video veremos la comparativa entre un disco duro y una unidad de almacenamiento USB. Analizaremos las diferencias, los usos y así como sus capacidades de cada uno de ellos. Primero comenzaremos con la definición de qué es un disco duro. El disco duro o rígido es el dispositivo electrónico donde se almacena toda la información que se procesa en la computadora, incluyendo el sistema operativo y las aplicaciones. Este emplea un sistema de grabación magnético para almacenar datos digitales y está compuesto por uno o más platos o discos que se unen por un eje que gira a una gran velocidad dentro de una caja metálica que los protege. Cabe destacar que actualmente se está perfeccionando la tecnología de discos en estado sólido o SSD, por sus siglas en inglés Solid State Drive, donde la información se graba y es leída gracias a procesos químicos. Para la lectura y escritura de información sobre los discos se ubica un cabezal de lectura o escritura, que flota gracias a la generación de aire que se produce por la rotación de los discos. En 1956 se construyó el primer disco duro en manos de las compañías de IBM, y estos han venido evolucionando con el tiempo. Han cambiado los tamaños físicos y su capacidad de almacenamiento. Para comunicarse con las computadoras, los discos duros utilizan un controlador. Quizás también te interese el tipo de conexión, que emplea una interfaz estándar, y estas pueden ser SATA, que son los de uso reciente de las computadoras de sobremesa y laptops de última generación, y D, o denominados también ATA o APA, SCSI, que son utilizados en servidores, FC, que son utilizados exclusivamente para servidores de avanzada. Las características principales a considerarse de un disco duro magnético son la capacidad. Generalmente los discos duros de gran tamaño suelen ser más lentos. Otra característica es el tiempo de medio de acceso, que es la suma del tiempo medio de búsqueda más el tiempo de lectura y escritura y la latencia media. El tiempo medio de acceso nos indica la cantidad de tiempo que tenemos que esperar para buscar archivos grandes o que el disco duro lea todo lo que está dentro de él. Otro aspecto es la velocidad de rotación. Cuanto más mejor. Generalmente suelen ser entre 7200 a 10.000 revoluciones por minuto. La velocidad de rotación nos indica la velocidad que gira y por lo tanto la velocidad en la que podrá leer todo el disco duro completo. Otro punto es tasa de transferencia. Cuanto más mejor. La tasa de transferencia son la velocidad en la que se pasan los archivos del computador al disco duro. El caché de pista. Esto es básicamente una memoria que guarda para acceder nuevamente a los archivos que ya se accedieron previamente. Esto ayuda a que una vez que ya abriste una imagen o un video, se puede abrir nuevamente. ¿Qué es una memoria USB? Podemos definir USB por sus siglas en inglés, que son Universal Serial Bus, como una interfaz del tipo plug and play, es decir, se activa con solo enchufarla al conector, que no requiere ningún tipo de controlador ni de abrir la computadora o instalar el dispositivo. Este tipo de interfaz permite interactuar con la computadora mediante diferentes dispositivos como el teclado, el mouse, las impresoras, cámaras, memorias, discos, etc., con una velocidad de transferencia de datos bastante buena. Otra de las características destacables de los puertos USB es que pueden controlar una gran cantidad de dispositivos periféricos en una sola computadora, ya que pueden maximizar la cantidad de puertos mediante un hub especializado. Características de USB 2.0. El estándar USB 2.0, que es el que por lo general usan todas las USBs de ahora, también conocido como High Speed USB, fue un gran avance dentro del desarrollo de la tecnología USB. Transfiere datos a una velocidad de 60 megabytes por segundo, así obteniendo una estupenda
velocidad de transferencia al interactuar con la computadora. Debido a estas características, la tecnología USB 2.0 se ha convertido en un referente estándar de la informática actual. Casi todos los dispositivos de comunicación de PC son USB 2.0, entre lo que podemos destacar teclados, mouse, memorias, discos y todo tipo de dispositivos multimedia. El principal inconveniente del USB 2.0 es que va quedando rezagado con respecto a ciertas transferencias de datos de alta definición. Al no poder soportarlas, por esta razón que nace la nueva tecnología USB 3.0. Características de USB 3.0. A diferencia del USB 2.0, esta nueva tecnología USB 3.0 Super Speed es casi 10 veces más rápida, ya que transfiere datos a 600 MB por segundo. También podemos notar que cuenta con soporte para dispositivos de alta definición externos, lo que aumenta su utilidad. Ahora, veamos las principales diferencias entre USB 2.0 y 3.0. La principal diferencia apreciable es la velocidad de transferencia de datos, que es muy superior en el estándar USB 3.0 al 2.0. El soporte de formatos HD es casi nulo en el formato USB 2.0, pero es ampliamente soportado por USB 3.0. Los dispositivos USB 3.0 se pueden conectar a puertos USB 2.0, pero el caso contrario no es posible. Los dispositivos USB 2.0 son compatibles con Windows XP, mientras que los dispositivos USB 3.0 no lo son. ¿Qué es la capacidad de almacenamiento? Se refiere a la cantidad de datos que pueden almacenarse en un dispositivo de almacenamiento. Estas capacidades pueden ser medidas en bytes, en kilobytes, en megabytes, en gigabytes, terabytes, etc. Todos los dispositivos de almacenamiento ya mencionados usan esa escala de medición de datos informáticos para saber cuánto pueden almacenar según su capacidad. A continuación, veremos las medidas de capacidades diferentes que existen. La más pequeña es el bit. De ahí le sigue el byte, que es igual a 8 bits. Le continúa el kilobyte, que es igual a 1024 bytes. Después el megabyte, que es igual a 1024 kilobytes. Le continúa el gigabyte, que es igual a 1024 megabytes. El terabyte, que es igual a 1024 gigabytes. Luego el petabyte, que es igual a 1024 terabytes. De ahí le sigue el exabyte, que es igual a 1024 petabytes. Luego el zettabyte, que es igual a 1024 exabytes. Luego el yottabyte, que es igual a 1024 zettabytes. Luego el brontobyte, que es igual a 1024 yottabytes. Y por último el geobyte, que es igual a 1024 brontobytes. A continuación veremos un poco más a detalle las escalas de almacenamiento. Un bit es la más pequeña dato utilizado en un equipo. Puede ser usado para representar los dos estados de la información, tales como sí o no. Un byte equivale a 8 bits. Un byte puede representar 256 estados de la información, por ejemplo, números o una combinación de números y letras. Un byte podría ser igual a un carácter. Un kilobyte es aproximadamente 1000 bytes. Un kilobyte sería igual a este párrafo que se está leyendo, mientras que 100 kilobytes sería igual a una página entera. Un megabyte son unos 1000 kilobytes. En los inicios de la informática, un megabyte se consideró una gran cantidad de datos. Hoy en día, un disco duro de 500 gigabytes en un equipo es lo más común. Un megabyte no parece gran cosa. Uno de esos viejos discos de 3,5 eran de 1.44 megabytes, o el equivalente a un pequeño libro. 100 megabytes podrían ser un par de volúmenes de una enciclopedia.
Gigabyte. Un gigabyte es aproximadamente 1000 megabytes. Un gigabyte es un término muy común utilizado hoy en día, cuando se habla del espacio en disco o almacenamiento de unidades. Un gigabyte de datos es casi el doble de la cantidad de almacenamiento de un CD-ROM puede contener, pero es alrededor de 1000 veces la capacidad de un disquete 3 medio. Un gigabyte puede guardar el contenido de unos 100 metros de libros de estante. Terabyte. Un terabyte es aproximadamente 1 billón de bytes o 1000 gigabytes. Ahora estamos empezando a usarlos, pero es un tamaño tan grande que no es aún un término común. Para ponerlo en perspectiva, un terabyte podría contener cerca de 3.6 millones de imágenes de 300 kilobytes, o tal vez cerca de 300 horas de video de buena calidad. Un terabyte puede contener un total de 1000 copias de la enciclopedia británica. 10 terabytes podrían sostener la colección impresa de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos eso es un montón de datos. Petabyte. Un petabyte es aproximadamente 1000 terabytes o 1 billón de gigabytes. Es difícil visualizar lo que podría contener un petabyte. Un petabyte podría contener alrededor de 20 millones de archivadores de 4 puertas llenos de texto. Puede guardar 500 millones de páginas de texto impreso estándar. Exabyte. Un exabyte es unos 1000 petabytes. No hay muchas cosas que se puedan comparar con un exabyte. Se ha dicho que 5 exabytes serían igual a todas las palabras habladas por la humanidad desde su inicio. Zettabyte. Un zettabyte son unos 1000 exabytes. No hay nada que comparar con un zettabyte, pero decir que haría falta un montón de unos y ceros para llenarlo. Yottabyte. Un yottabyte es unos 1000 zettabytes. Se necesitarán aproximadamente 11 trillones de años para descargar un solo archivo de yottabyte de internet a través de la banda ancha más alta de velocidad. Si quisiéramos hacer una copia de seguridad de todo el contenido de internet, necesitaríamos almacenarlo en un disco duro de un yottabyte. Brontobyte. Un brontobyte es, lo has adivinado, aproximadamente 1000 yottabytes. Lo único que hay que decir acerca de un brontobyte es que es un 1 seguido de 27 ceros. Geobyte. Un geobyte es unos 1000 brontobytes. No estoy seguro de por qué se ha creado este término. Estoy dudando de que cualquiera que viva hoy pueda ver nunca una cantidad de disco duro de al menos un geobyte. A continuación veremos algunos usos para las unidades de almacenamiento USB. Las memorias USB pueden ser utilizadas para muchas cosas en concreto. Su portabilidad las hace que sea fácil de transportar y llevar archivos guardados de un sitio a otro, así como también ayuda a diferentes tareas útiles para el usuario. A continuación veremos una lista sobre los usos prácticos de una unidad de almacenamiento interno. Número 1. Aumentar la velocidad del ordenador. Windows últimamente ha incluido en sus sistemas operativos una función llamada ReadyBus que permite aumentar la velocidad de las computadoras al conectar las memorias USB. ¿Cómo funciona? Al conectar el USB y activar esta nueva función, Windows pasará a utilizar el espacio disponible de la memoria externa como caché para las aplicaciones que se estén ejecutando. Dado que Windows lee las memorias USB más rápido que un disco duro, para activar esta función de la memoria USB debes conectarla, clicar con el botón derecho sobre el icono en la lista de dispositivos y seleccionar la opción de activar el ReadyBus. Número 2. Bloquear el ordenador. A través de una aplicación gratuita llamada Predator, los dispositivos USB pueden ser utilizados como candados para prevenir accesos no autorizados al ordenador y de esa forma evitar que otras personas ingresen a tus archivos. ¿Cómo funciona? Primero, se debe encender el ordenador y colocar el dispositivo USB. Luego iniciar la aplicación y comenzar a trabajar normalmente. Si estás en la oficina y te vas a tomar unas horas de descanso, debes extraer el dispositivo del puerto y así se bloqueará el teclado, el ratón y la pantalla. Para desbloquear solo debes volver a conectar el USB en el puerto. Número 3.
Guardar perfiles de conexiones Wi-Fi. Para guardar las configuraciones de los perfiles de las redes Wi-Fi, Windows permite hacerlo en una memoria USB. Esto puede ser utilizado tanto para tener un respaldo como para facilitar el proceso de compartir el acceso cuando un nuevo ordenador quiere conectarse a la red. ¿Cómo funciona? Una vez copiado el perfil en el pendrive, debes compartir el dispositivo con el otro usuario que se quiera conectar a tu red Wi-Fi. Al conectar el USB a su ordenador, el nuevo usuario solo deberá ejecutar el archivo que Windows creó. Gracias a ello, el nuevo perfil aparecerá en la lista de redes disponibles sin tener que buscar todas las redes que aparezcan. Número 4. Utilidad de rescate. Podemos instalar en las memorias USB algún sistema de repuesto para casos de emergencia. Las unidades como CD, DVD no sirven. Ya sea una versión de Linux utilizando la ayuda de pendrivelinux.com o de Windows mediante Win2Flash o algún software similar. Las ventajas de cargar un sistema portable son bastantes y nunca estamos exentos de necesitarlo en algún momento. Ahora continuaremos con los usos para un disco duro portátil. Un disco duro externo lo usamos para guardar todo tipo de información. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos correctamente, aprovechando de forma efectiva su funcionamiento y espacio? Si lo usamos bien, podemos aumentar la velocidad del ordenador y usar los ficheros almacenados de una forma más eficiente. A continuación veremos unos usos prácticos de los discos duros. Número 1. Mueve tus librerías. iTunes, Lightroom, Windows Media Player y otros programas multimedia están basados en librerías. Estos programas saben exactamente dónde están tus ficheros y cómo acceder a ellos. Moviendo grandes librerías de música y video al disco extraíble, tendrás más espacio en el disco y todo funcionará exactamente igual. Un ejemplo es iTunes. Si solo lo usas para sincronizar las canciones, funcionará mejor en un disco extraíble. Número 2. Preparar un disco para caché. La edición de foto y video consume mucha RAM. Los ficheros son constantemente cacheados al disco duro con cada cambio que realizas. Si esa caché se le asignas a los llamados scratch disk, la caché se realiza en otro lugar diferente a donde está instalado el programa, ofreciendo un mayor rendimiento. Programas como Photoshop, Premiere Pro y GIMP permiten el uso de estos scratch disks, donde se almacenan estos ficheros temporales cuando te quedas sin RAM. Número 3. Juegos portátiles. Con el tamaño de los juegos hoy en día, te puedes quedar sin espacio en un disco muy pronto. Una buena opción es instalarlos en un disco duro externo. Muchos de ellos funcionan igual que instalándolos en el disco duro. Todo depende del tipo de juego, pero con la RAM que tenemos ahora en nuestros equipos posiblemente no notes la diferencia. Número 4. Copia de seguridad. Usando programas como Time Machine, Doppel o Backup and Restore de Windows 7, puedes automatizar las copias de los ficheros que necesites directamente a cualquiera de los dispositivos externos que tengas. Cuidados que debes de tener con un disco duro. Como ya es de suponerse, un disco duro es más grande y como trabaja por un disco girando a todo lo que da para leer los datos a una velocidad única, su diseño hace que requiera de cuidados preventivos para que duren y no nos ocurra la lamentosa pérdida de datos si deja de funcionar nuestro disco duro. A continuación veremos una serie de cuidados preventivos para prevenir los daños en nuestro disco duro. Número 1. Evite los golpes en su disco duro portátil. Hay que evitar por sobre cualquier recomendación someter el disco duro a golpes y movimientos bruscos. Por lo general los discos duros que tenemos en un equipo portátil o de escritorio son mecánicos. Se debe cuidar el disco duro interno de todo computador, ya que es responsable de guardar el sistema operativo, los programas y los datos personales. Número 2. Evite las altas temperaturas. El calor excesivo también es peligroso para los componentes electrónicos internos del disco.
Actualmente un portátil o la mayoría de ellos vienen equipados con una adecuada ventilación. No obstante, el fabricante recomienda utilizar el equipo sobre una superficie lisa y plana, evitando colocar el mismo en lugares como una cama o sobre las piernas, obstruyendo las salidas de ventilación y dificultando la refrigeración. Número 3. Haga mantenimientos regulares. Copiar los archivos es una opción, pero también es necesario pensar en el mantenimiento preventivo. Para ello habrá que realizar una desfragmentación del disco duro, que no es más que un proceso por el cual la información es guardada reduciendo o eliminando sectores vacíos y archivos temporales. Estos se producen al crear, eliminar o borrar archivos, dejando zonas vacías o sin información. Luego del proceso tendremos como resultado la eliminación de estas zonas en un disco duro más rápido y que trabajará menos para encontrar la información requerida, prolongándolo por consiguiente la vida útil del mínimo. Número 4. Realizar un backup. El disco duro es un componente y como tal puede fallar. De hecho, fallan y generalmente lo hacen sin presentar ningún tipo de alerta o aviso al usuario. Es importante realizar regularmente un backup de la información en un segundo disco duro externo o en un disco externo de estado sólido. Número 5. Prevenir cortes de energías repentinos. Verificar el estado de las baterías ante un posible corte de energía o utilizar un regulador de corriente ayudará a evitar cortes repentinos en el funcionamiento del portátil o computador. La velocidad de trabajo de un disco duro más de 5000 revoluciones por minuto ante un corte de energía abrupto. La inercia del lector podría causar severos daños en el mismo, siendo este otro inconveniente para resguardar la vida útil del disco duro y su información. Número 6. No a las limpiezas. El disco duro no requiere de una limpieza interna. Debemos evitar utilizar cualquier tipo de fluido en el mismo o en el interior de un portátil o computadora de escritorio. Número 7. Evite fuentes de magnetismo. Es necesario prevenir la presencia de fuentes de magnetismo cerca de nuestro computador o portátil. Los electrodomésticos generan campos magnéticos y la presencia de estas fuentes de magnetismo u objetos que contienen imanes en su interior puede resultar perjudicial para nuestro computador. Cuando manipulamos un disco duro debemos evitar tocar con nuestras manos directamente el circuito eléctrico de los componentes del mismo, ya que podemos realizar una descarga de energía estática y dañar de forma definitiva estos circuitos. Si bien un disco duro externo ya se provee con una caja plástica para su uso y transporte, el reemplazo de un disco dañado requiere de estos cuidados. Ahora veremos los precios. Los precios de las memorias USB por la constante actualización de hardware varían por capacidad de la memoria y por marca. Por lo regular pueden estar desde los 80 pesos hasta casi 700, dependiendo de la capacidad, empezando desde 4 u 8 GB hasta 64 o 128 GB, que por ahora es el límite actual de almacenamiento en una memoria USB. Pero esto no tarda en cambiar y no muy lejano saldrán memorias USB con mayor capacidad de almacenamiento. Ahora, los precios en discos duros. En el caso de los discos duros los precios son más altos, pero asimismo también lo son sus capacidades de almacenamiento. Estos pueden ir desde 500 pesos hasta los 7500 pesos. Sus capacidades están desde los 500 GB hasta los 8 TB. Analizando la información obtenida, podemos observar que tanto como las unidades de almacenamiento USB y discos duros tienen diferentes usos y características. Ambas son buenas y útiles para su uso, aún así también vemos pequeñas diferencias que hacen que una sea mejor que la otra en ciertos aspectos. Ya con todo esto podremos hacer selección más acertada sobre cuál es mejor o cuál nos parece mejor. En conclusión sobre qué es mejor, si un disco duro o una unidad de almacenamiento USB, en mi opinión personal yo siento que ninguno es mejor.
Ambos tienen sus ciertos usos que los hacen buenos, aunque también tienen pequeños pros que hacen que en ocasiones sea mejor tener uno u otra. En mi caso, al menos yo uso las dos. Las USBs me encantan, tengo bastantes. Una de las causas que tenga muchas es que una sola no me abastece, al menos a mí me haría más laborioso estar teniendo que formatear las USB para cuando quiero usarla como unidad de arranque o unidad de almacenamiento para guardar fotos o documentos, y entonces al tener más de una es lo más beneficioso para mí. Claro, depende de cada persona. Habrá personas que no las usarán a su máximo potencial porque aún no saben lo que son capaces o simplemente ellos no tienen la necesidad de hacer esas otras funciones productivas con sus memorias. Por otro lado, los discos duros me encantan, y aunque por cuestión económica solo tengo uno, ese me sirve muy bien para cuando quiero pasar archivos demasiado grandes de computadora a computadora que no caben en una USB. También para almacenar masivas cantidades de archivos pesados, que es muy útil para que mi computadora no se sature tan rápido. Eso sí, siempre tengo mucho cuidado de cómo lo tengo, ya que una caída podría estropearlo y necesitaría reemplazarlo. Cosa que no pasa casi con las memorias USB, aunque de todos modos tienen diferentes formas de descomponerse, ya sea por agua, porque se rompió la carcasa y se dañó la USB, o porque le entró un virus, que es una de las cosas más molestas que pasa, ya que existen virus para todo, desde ocultar los archivos o que te eliminen todo. Pero ya sabiendo cómo solucionarlo, los virus no son un peligro tan fuerte. En lo que se tiene que cuidar es en no dañar un componente interno de la memoria y tener seguridad cuando la usas, ya que puedes sufrir daños que hacen que sean irreparables. Pero pues la noticia buena es que sus precios son más accesibles al bolsillo, lo cual en el caso de un disco duro sus precios son más elevados. Pero sin duda alguna vale la pena adquirir ya sea solo uno de estos dispositivos o los dos por igual. Al menos en mi opinión siento que nunca está de más tener herramientas que nos puedan ser de utilidad en un futuro para solucionar algún problema o necesidad. Por último, agradezco su atención y espero que toda la información brindada en este video les haya sido de su agrado y útil. Gracias.